Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Has preguntado cuál es la forma de gobierno Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia del doctor Molina, Michelle Carreño y Juan Carlos Polanco en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico, para lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muchas gracias, Jorge. Muy bien, gracias a Dios. Aquí después de unos días bien importantes de descanso, pues volvemos aquí en nuestro programa de Gobierno Civil Bíblico. Proponemos aquí la propuesta de Dios, que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos, y la forma de gobierno bíblica, la república. Bueno, como es la sana costumbre, pues tenemos con nosotros a nuestros codirectores del programa, la señorita Michelle Carreño, bienvenida. Muchas gracias, señor Molina. Es un placer poder continuar una semana más en la cual podemos empezar hablando de estos temas que, como siempre decimos, traen libertad a individuos, a familias, pero también a naciones enteras. Y eso se logra solamente a través, pues, de la palabra, que es de donde intentamos sacar todo lo que vamos a enseñar. Bueno, bienvenida Michelle y también bienvenida a nuestro amigo chileno, Juan Carlos Polanco. ¿Cómo está, Pastor? Ricardo, Michelle, aquí estamos felices como día lunes. Estoy contento porque veo que poco a poco la gente está retornando al sentido común, no solamente en Hispanoamérica, sino también en Europa. Vemos que España también ¿cómo se llaman? Las elecciones fueron sabias. Mucha gente del Vox ganó, gente republicana, gente con buenas costumbres, buenos hábitos. Y vemos que este péndulo se está yendo de nuevo para el otro extremo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos evitar, que el péndulo deje de irse para allá y para acá, para cualquier otro lado, pero debemos aprovechar nosotros estos momentos históricos, digamos, estos lapsus, en donde la gente retorna al sentido común, para de verdad mostrarle al Dios de orden, al Dios que establece una sociedad justa, una sociedad buena, próspera y todo eso, para que la gente sepa de verdad cuál es la clave para poder ejercer una buena sociedad. Muy bien, así es, querido amigo chileno Juan Carlos. Hoy vamos a estar hablando acerca de impuestos. Pues este es un programa sobre gobierno civil y qué tiene que ver los impuestos con el gobierno, con el tema. Pues tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, estaremos tratando si es correcto que el gobierno ponga impuestos, si es correcto pagar impuestos, o si es un abuso. Y si es abuso, entonces, ¿qué produce? Bueno, entonces voy a cambiar de monitor. Te me salgo de aquí para entrar aquí al acto. Listo. ¿Ahora mejor? ¿Mejor? Bueno. Muy bien. Muchas cosas están pasando en Colombia como todos los días. Nada queda quieto.
pero estamos ahorita bajo un gobierno comunista, socialista, muy complicado. Por tal razón, están sucediendo cosas tremendas. Y entre esas cosas, pues tienen que ver los impuestos. Impuestos, porque se supone que este gobierno comunista socialista, el gobierno del cambio, iba a hacer que la mayoría de las personas tuvieran más dinero, fueran más prósperas, vivieran en libertad, disfrutaran de todas las cosas, vivieran sabroso, como se definió finalmente. Pero esa filosofía, como no funciona, produce todo lo contrario. Y lo que está pasando aquí en Colombia. Esa filosofía comunista socialista, pues está alejada de la idea correcta de la libertad. Eso es importante y lo quiero repetir. El comunismo socialista del siglo XXI no tiene nada que ver con libertad. Es todo lo contrario. Tiene que ver con esclavitud, con despotismo, con tiranía, con robo. Tiene que ver con abuso. Tiene que ver con, ¿cómo llama? Se me fue la palabra cuando se le quita la propiedad a las personas. Expropiación. Expropiaciones. Expropiaciones. En fin, es un gobierno, un sistema de gobierno totalmente desastroso, caótico. Esa filosofía comunista socialista que tiene Petro, Francia Márquez y una cantidad de gente que está en el gobierno, es una filosofía totalmente dañina. Una filosofía que lo que hace es producir más pobres, gente dependiendo de las miserias que supuestamente el gobierno quiere darla. Y una de las cosas, pues, es los impuestos. Pero para comenzar con los impuestos, muchachos, tendríamos que empezar con una idea. Y la idea podría ser básica. Y es sobre la idea de el robo. Robo. Porque impuestos es robar. Y la Biblia habla bien claro que Dios está en contra de los que roban. No robarás, es uno de los mandamientos, ¿no? No robarás. Y eso implica, pues, a todos. No hay que robar. Y el gobierno se ha especializado en robar a los ciudadanos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo roba? De una forma que se llama robo legal. Y es a través de los impuestos. Entonces vamos a comenzar hablando de esa parte. Pues uno de los 10 mandamientos es no robarás. Entonces eso está en Éxodo, capítulo 20, versículo 15. Si quiere buscarlo, señorita Michelle, Éxodo 20, 15, que habla de no robar. Y queremos mostrarlo como una base, ¿no? Una base de bíblica. Y luego vamos a explicar lo que implica. No, escuchen bien, no estamos en contra de los impuestos. Los impuestos son bíblicos. Otra vez, los impuestos son bíblicos. Estamos en contra es del abuso del poder en colocar impuestos, 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 impuestos por todo. Los impuestos tienen que ser limitados y son solamente para sostener, pues, una forma de gobierno limitada también. Entonces, Michelle, ¿encontraste el pasaje? Como Ahí dice está. 15, el versículo dice, no robarás. No robarás. Es un versículo cortito, Éxodo 20, Sí. 15. No robar. Ahora, déjenme, entonces ya puede quitarlo.
déjeme decir algunas cosas de Éxodo 20:15 que tienen un significado en el contexto de las pertenencias, tiene un significado en el contexto de la propiedad privada. La Biblia tiene mucho que decir sobre el robo. El robo es inmoral. El robo es ilegal. Robar bienes que pertenecen a otra persona. Eso no está bien. Entonces, este no robarás también se aplica si tienes un gobierno civil, como por lo regular todas las sociedades tienen. Entonces, se aplica también para el gobierno civil que roba. Oiga bien, el gobierno civil roba a través de impuestos injustos, de políticas económicas inflacionarias y a través de haciendo nuevas leyes. En fin, hay muchas formas en que el gobierno roba. Y aún hay un robo en la forma de gobierno que se usa, que es muy pagana, y es en lo de votar. Cuando se vota, cuando la mayoría vota y gana la mayoría, también es robo. Entonces, hay muchas formas de robo. Vamos a hablar de eso, muchachos, comenzando con la base, ¿no? Que cuando los impuestos son injustos, entonces es robar. Y el principio que el gobierno no conoce, porque el gobierno, pues, como desconoce a Dios, el principio bíblico es no robarás. No sé si en Chile roban a través de impuestos. En Chile ahora pasó algo, pero bueno, me gustaría comenzar con, dice Primera de Samuel 8, del 10 al 18, pero voy a leer un pequeño versículo nomás, una parte, que es cuando el pueblo elige rey, ¿cierto? Desecha a Dios, elige rey, y Samuel les dice qué es lo que va a pasar con este rey, qué va a hacer este rey con ustedes. Y en una parte dice, que del 15 al 17 dice, él diezmará vuestras simientes, vuestras villas para dar a sus eunucos y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y a vuestras siervas, y a vuestros buenos manceos, y a vuestros asnos, con ellos hará sus obras. Llevará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos. Esto es un claro ejemplo de que el gobierno civil, la ineficiencia del gobierno civil no es una cuestión de mal uso de recursos, que sí hay mal uso de recursos hoy en día, pero no es una cuestión de mal uso de recursos, sino una cuestión de diseño. Hoy el gobierno civil está intentando hacer algo por lo cual no fue diseñado y está malgastando plata. Ahí es cuando hay pérdidas millonarias, hay robos, hay corrupción, complicidad por todas partes, y, y la gente sigue votando por ellos porque saben que son el mar peor, el mar peor en cierto sentido. En Chile pasó algo que gracias a Dios se destapó, digamos, la olla, y, y ¿cómo se llama? Y la gente se dio cuenta de la barbaridad que hizo. Hay tres, en Chile el gas es privado, aquí es una maravilla porque aquí el gas es súper económico, a mí me llega a 10.000 pesos, máximo 12.000 pesos mensuales que yo estoy gastando en gas acá, y en Chile eso es irrisorio. O sea, gastar en gas, en Chile se gasta mucho gas. O sea, al mes, el peso colombiano se gastan como 500.000 pesos en gas, más, se podría decir. El gas, Chile no tiene gas, entonces importa gas en pintina, gas licuado, y es muy costoso. ¿Qué es lo que pasó? Hay tres empresas grandes que se coludieron. Han habido varios ejemplos de colusión en Chile, que por ejemplo el papel higiénico se coludió también, y los pillaron, la gente se fue, los que estuvieron cagados se fueron presos, y las empresas tuvieron que devolverle un dinero a todos los ciudadanos de Chile mayores de 18 años, de devolver un dinero. En Chile pasó. Eso pasó, la Biblia habla de eso. Cuando alguien acumula un producto y hace que sea escaso. En Chile pasó Ajá. En Chile pasó exactamente lo mismo, pero con el gas. Las tres compañías de gas grandes, Lipigas, Abastible y Gasco, que son las tres compañías de gas grandes, se coludieron entre ellas y comenzaron a cobrar un 20% más el gas, y como eran las únicas que tenían el monopolio, no podían comprar en ningún otro lado. Claro, la gente tuvo que comprar de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno se dio cuenta,
Pero este gobierno de izquierda, este gobierno de socialistas, de gente que no sabe de economía, en vez de mandar a la gente a que, en vez de mandar su fuerza para que restringiera este tipo de cosas, porque yo estoy de acuerdo que la corrupción debe ser castigada por el gobierno, tiene que haber un mercado libre, y si la gente se colude, eso es complicidad, eso es corrupción, es robo, pero el gobierno en vez de quitarle la corrupción a estas personas, dijeron, vamos a hacer nuestro propio gas natural, nuestro gas nacional, y vamos a cobrarlo mucho más barato de lo que lo cobran ellos. Y de verdad lo están cobrando, hicieron un gas natural de la ENAP, la esta de energía en Chile, pero hacer un cilindro de gas al gobierno le sale 117.000 pesos, o sea, como 600.000 pesos chilenos. ¿A dónde se va la plata? No saben. Hay montones de políticos metidos entre medio y, y lo están vendiendo a 15.000 pesos. Entonces es un despilfarro horrible de plata. Ellos creen que están salvando a la gente, pero y la gente cree que está siendo salvada por el gobierno porque está comprando un gas mucho más barato, pero en impuestos te están cobrando los 102.000 pesos que faltan ¿cómo se llama? Del gas que se está haciendo. Entonces han salido a desmentir, han salido, están peleando qué está pasando con los 102.000 pesos, con la plata que se está quejando. ¿Cómo es posible si al privado le cuesta 20 y algo mil pesos generar un cilindro? ¿Por qué al gobierno le cuesta 115.000 pesos cada cilindro? Entonces ahí se van dando cuenta de que los impuestos son ocupados para tapar muchas veces la corrupción, tapar muchas veces la ineficiencia de las empresas públicas. Lo mismo pasa con la Codelco, con la empresa de cobre del Chile. Hace tiempo, hace muchos años que dejó de producir plata, pero nunca va a caer en bancarrota. ¿Por qué? Porque le inyectan plata pública y es un despilfarro de plata. Tremendo, ese es el juego, ¿no? El juego del poder financiero, económico, a través del impuesto, que es que eso es lo que los ciudadanos no entienden, que el gobierno sí puede dar cosas más económicas, pero por un lado, pero por otro lado, está colocando una carga fiscal, una carga de impuestos en otras cosas y le saca el dinero a la gente por otro lado. Michelle, el micrófono está abierto para ti. Sí, solamente como añadir, recalcar el hecho de el por qué se necesitan tantos impuestos para mantener un gobierno como el nuestro. Y es porque nuestro gobierno no ha entendido cuál es precisamente la labor que tenía. Entonces, también como empezó a decir, el tema es que el gobierno ahora se ha pasado la línea a tener que cubrir todo lo que abarca una sociedad. Entonces, con este tema de que el gobierno siempre ofrece las cosas más baratas, pero ¿por qué ofrece más baratas? Pues porque saca el dinero de otras personas y al final pues se sale más caro. Entonces solamente es como el ver que el error parte desde cuando pusimos al gobierno en una posición en la cual debe darnos absolutamente todo, desde la educación hasta la salud, hasta el bienestar físico, mental, emocional, lo debe dar al gobierno. Y para hacer todo esto, el gobierno nos pide más dinero y al administrarlo ellos, pues no se usa de la manera correcta. Lo más tenaz es que, por ejemplo, aquí en Colombia, casi todas las cosas tienen impuestos. Y impuestos, pues viene de esa palabra imponer, ¿no? Imponer. No es algo voluntario. Es algo que está ya, es una ley, algo que se impone y el que no la cumpla, entonces tendrá sus consecuencias. Pero hay una cultura, la cultura latinoamericana, la cultura colombiana sobre todo, una cultura de impuestos. Las personas siempre quieren sacarle dinero a otra persona de una forma u de otra. ¿Cómo hago yo para sacarle 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, lo que sea, a las personas y que sientan que está bien, que no hay ningún dilema con esto? Eso pasa en nuestra cultura colombiana. En el semáforo, por ejemplo, el semáforo encontramos hoy en día por lo menos entre 8 y 10 personas imponiendo cosas, cobrando sus impuestos. Uno viene con un palo en la mano y le toca las 4 ruedas del carro a usted.
y por tocarle las 4 ruedas de su carro con el palo, usted tiene que abrir la ventana y darle una moneda. Otro viene y le echa agua a su vidrio y pues echarle agua y pasarle pues la limpieza. Entonces eso requiere también que usted le dé determinado dinero. Otro se para enfrente con una roca, una piedra. Se para y lo mira a usted y le extiende la mano. Es decir, si usted no le da una moneda, él le va a romper el vidrio de su carro. Entonces es la manipulación, el terror. Y pues la mentalidad es, en lugar de que me rompa el vidrio, yo creo que vale 200 pesos porque el vidrio me cuesta 500.000 pesos. Entonces, mejor doy. Pero todo está así. Los gobiernos locales, yendo un poquito más allá, ¿no? de la costumbre mala que tenemos los ciudadanos de sacarle dinero a todo, a la otra gente, el gobierno local también está buscando cómo quitarle el dinero a las personas. ¿Cómo hacemos para que la gente, cómo hacemos para recoger determinado dinero? Algunos se crean estampillas para diferentes grupos sociales. Otro, por ejemplo, crean, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros en Bucaramanga y Florida Blanca, se quitaron los espacios públicos de parqueadero, por ejemplo. Y usted no puede parquear en ninguna parte en la calle, porque si se parquea, usted le pone una multa. Y eso es forzándolo a usted para que vaya y pague a un parqueadero. Pague. Y cuando usted paga a un parqueadero, entonces del porcentaje que usted paga al parqueadero, una parte de eso va para el gobierno local. El gobierno local sí está queriendo, fuera de lo que uno da y paga del impuesto nacional, ¿no? Entonces, nosotros somos una sociedad de muchos impuestos, pero aún los cristianos que llegan al poder en cualquier puesto, ediles, concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas como Cámara o Senado, que son los que crean leyes, los otros hacen acuerdos locales. Cada cosa que plantean a unos cristianos, a proyectos de ley, acuerdos de ley, todo eso requiere un impuesto. Alguien tiene que pagar para que ese proyecto de ley funcione. Y entonces ahí ellos se juegan, los economistas del gobierno están entrenados para pensar cómo le sacamos la plata a la gente sin que la gente, que la gente esté contenta, alegre, Juan. La gente que esté contenta y feliz porque paga determinado impuesto, porque tiene de pronto ciertos beneficios, yo no sé qué, pero, pero es cómo le sacamos el dinero a las personas. Por Sí, ejemplo, dale. ese es un dato importante que usted dice del servidor público, ya sea de la persona que atiende una municipalidad, como el economista, como cualquiera. Ellos están entrenados subconscientemente para estatizar, para hacer el Estado más grande, el Estado más poderoso, a costa de nosotros, a costa de nosotros. Hay algo que hay que tener claro, que un impuesto es una forma que usa el gobierno, sobre todo los gobiernos de izquierda, los comunistas, para esclavizar a la gente. Un impuesto son fracciones de esclavitud, son porcentajes de esclavitud. 100% de impuesto es una esclavitud completa. Dame todo, o sea, trabaja para mí, dame todo lo que tú haces y yo te doy comida y techo y agua. Eso es esclavitud. Hay algo que hay que tener claro. Históricamente, los Estados Unidos, cuando se abolió la esclavitud en el sur, en el norte, en el sur, los que fueron esclavos y fueron libres comenzaron a trabajar. Les pegó tan duro la cultura del trabajo que no estaban acostumbrados, que muchos de los africanos, de la gente negra, se fue al sur para que lo esclavizaran y que los jefes les sigan dando cosas, porque ese es en sí es el espíritu, digamos, el alma de lo
impuestos. O sea, trabaja, yo te quito el fruto de tu trabajo y a cambio yo te doy una porción. Yo administro eso que tú trabajas. Y eso es completamente antibíblico, es un robo voraz. Por eso que la gente, sobre todo la gente de izquierda, comunistas, marxistas, gente socialista, está de acuerdo con eso porque ellos son gente estatista. Para ellos sería espectacular que todos trabajaran sin recibir sueldo y toda la producción se fuera para este ente que manejan como el Estado y el Estado reparta de manera igual para todos. Ese es el sueño del comunista en sí. Y el gobierno pues quiere recolectar todo la propiedad, quiere ser dueño de toda propiedad, o sea, está en contra de la propiedad privada y quiere recolectar todo y por eso recoge dinero por todo lugar. Y ahí donde viene el espíritu, la gente dice, pues si el gobierno tiene todo el dinero, pero el gobierno tiene derecho a darme. Por eso comienzan a pedirle, a pedirle, a pedirle, a pedirle y a depender del gobierno. Pero el gobierno recoge mucho, pero da poco. El gobierno recoge mucho porque es una locura. Estamos hablando, Michelle, el gobierno ha crecido demasiado. Tiene muchos empleados. Todo el mundo quiere trabajar con el gobierno. ¿Por qué cree usted que todo el mundo quiere trabajar en entidades gubernamentales, en agencias del gobierno? ¿Por qué? Porque hay mucho dinero y porque es una oportunidad de, pues, robar de muchas formas. Ya está, eso está, entrar al gobierno es casi pensar, voy a entrar y voy a robar de esta forma o de la otra. Entonces, una solución al problema del robo del gobierno es limitándolo el poder. Michelle, ¿qué tienes que decir de esto? Perdón que por un momento se me fue por el internet, Sí. pero también como continuando y añadiendo a la idea, encontré una sociedad que se llama Students for Liberty. Es muy buena, en verdad. Les invito a poder googlearla y seguirla. Y dentro de un artículo decía, luego, toda acción del gobierno desvía los recursos que los individuos, de no ser por su acción coercitiva, hubieran gastado o empleado de las formas que ellos hubieran considerado más eficientes y beneficiosas. Entonces, solamente es como para recalcar que como el gobierno se ha hecho tan grande, que es lo que pues han venido hablando, entonces el gobierno ha desviado todos los recursos de los individuos para que no se gasten de manera más eficiente y beneficiosa, sino que el gobierno asumió ese papel de yo puedo gastarlo, yo puedo dividirlo mejor que ustedes, o yo puedo brindar una salud mejor que la que ustedes mismos se harían a sí mismos, o le dicen al padre de familia, yo puedo alimentar mejor a tu familia de lo que tú lo harías. Entonces, ahí está como la idea incorrecta que está dentro del gobierno y también la idea de por qué ahora todas las personas quieren trabajar para el gobierno y aún para las empresas privadas es tan difícil sostenerse porque las empresas públicas y que están asociadas con el gobierno tienen todo el poder porque aparte manejan un montón de dinero de parte de los impuestos, de parte de lo que el gobierno va financiando por debajo de la mesa. Una cosa horrible, una idea horrible que se ha perdido, una idea que el ser humano ha perdido la idea de la propiedad privada, concepto de o principio de propiedad privada. El gobierno está compuesto por seres humanos, por ciudadanos. El ciudadano en la universidad o donde esté, le enseñan que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Le enseñan que, pues, con el fin de alcanzar algunas metas, pues si hay que quitar la propiedad privada de otro, pues se hace, con tal de cumplir alguna. Esa es la idea la filosofía que fluye en los que van al gobierno. Aún de los cristianos, hemos dicho, hasta ahorita no conozco ningún cristiano que esté en el gobierno que haya propuesto un proyecto de ley que no envuelva dinero de los colombianos. Cualquier proyecto de ley que proponen, para que se vuelva la ley de la República, tiene que ver con el dinero de los colombianos. Alguien me decía, sí, esa ley
es verdad, tiene que ver con el dinero de los colombianos, pero no de todos. Ese impuesto va solamente para los que hacen contratos de construcción. Entonces, como solamente es para ellos, entonces no hay ningún problema. ¿Cómo así? Que esa es la idea de los economistas, ¿no? Como los constructores ganan dinero y buen dinero, gracias a Dios, entonces pues vamos a enfocarnos en ellos y para ellos no va a ser muy doloroso pagar un impuesto y que ese impuesto sepan que va para los deportistas, por decir algo, o ese impuesto va para los inválidos, y la gente inválida hace fiesta. El gobierno nos va a una platita a nosotros, pero esa platita, esa propuesta de darle un dinero a los deportistas, por decir algo, a los deportistas inválidos, ese dinero ¿de dónde sale? Sale de un grupo de personas trabajadoras, productoras, que el gobierno por obligación les exige comprar una estampilla o no sé qué para recolectar determinado dinero para dárselo a los deportistas inválidos, porque el gobierno les prometió que les iba a dar esto, aquello y lo demás. Todo eso es robo. Se llama robo legal. Claro que eso comenzó en el Edén, recuerden ustedes, porque Dios tiene una propiedad privada, Dios le dio todo al hombre en el Edén. Y el hombre, pero le dijo, mira, de este árbol que está aquí, que es mío, el árbol del bien, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Y pues Adán y Eva no respetaron la propiedad privada de Dios. Y entonces tomaron y ahí viene una cantidad de consecuencias. Entonces, ¿cómo recuperar esa idea de que no hay que robar, que no hay que quitarle a la gente nada, que no hay que imponer cosas de parte del gobierno o de parte de cualquier entidad? ¿Cómo hacer eso? Pues entendiendo la idea de propiedad privada. Miren que en la Biblia, muchachos, hay el ejemplo de un hombre que llamaba Erasto. ¿Han escuchado ustedes de Erasto en Corinto? Erasto era un hombre siervo, servía a Dios, trabajó con Pablo, predicaba el evangelio, pero él sintió el llamado de servir también a su ciudad en la parte de política. Hizo campaña para ser elegido y en Corinto lo eligieron como el tesorero de la ciudad. Una responsabilidad muy grande, dinero. Y el hombre, según los historiadores, pues comenzó a servir como tesorero y los historiadores han encontrado una placa en donde se le agradece a Erastos por su honestidad, su integridad y su trabajo durante el tiempo que fue tesorero de la ciudad. Aún dicen que Erasto, cuando proponía proyectos, él mismo los pagaba con su plata. No era que hacía un proyecto y pensaba cómo hacemos para que el pueblo pague por este proyecto, que él mismo pagaba el proyecto para que funcionara, para que no era carga a los ciudadanos y esto se desarrolla. Entonces, Erasto, si quiere mirar un texto ahí, Michelle, en Romanos 16, 23, ahí habla de Erasto, tesorero de la ciudad. Romanos 16, 23. Esta es otra cosa importante que quiero que vamos aclarando también ahí. Erastos trabajaba con Pablo, viajaba, era predicador, era evangelista, era un siervo de Dios completamente, pero él pensó en un momento de su vida que él quería servir a Dios también sirviendo a la ciudad como tesorero. Entonces, algunos dicen, eso que los cristianos estén en política, que los cristianos se metan a esto y a aquello, pues esa es la idea, que gente honrada, gente honesta. Es el primer registro empírico histórico de un cristiano servidor público, de un cristiano, el caso de Erasto. Sí, así es. Y en Romanos 16, 23 está la prueba y también está otra vez en Hechos, si no estoy mal. Dice, os saluda Gallo, hospedador mío, de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, mi hermano Cuarto. Entonces ahí está el nombre de Erasto y también pues ahí está la placa que se encontró en un viaje que se hizo justamente para excavar y
encontraron la placa de agradecimiento. Ahora esto. Tremendo, ¿no? Bueno, ese es un buen registro histórico de un hombre que servidor público y que no fue carga fiscal para los ciudadanos, sino que administró bien los recursos que la ciudad tenía y pues con recursos propios hizo que algunos proyectos funcionaran y por esa razón, entonces el pueblo de Corinto lo recuerda con agrado porque durante su tiempo de administración pues hubo integridad, honestidad y no hubo sobrecarga económica. Ustedes saben, muchachos, que el Congreso es el que hace las leyes, ¿no? Leyes de la República, la Cámara y el Senado. La gente que gana para Cámara y Senado siempre están pensando es el éxito, ¿no? Para ellos es cuántas leyes de la República pudo lograr. ¿Cuántas leyes? Entonces todos están desesperados, pero menos Petro. Fíjate que menos Petro. Petro está hace rato ahí en el Congreso y ese hombre no ha hecho, o sea, no, yo sé, si estoy equivocado me dice, no ha propuesto ninguna ley de la República, no ha propuesto nada. Se ha dedicado a otros asuntos en sentido, y esa sería realmente la idea correcta. Si se va al Congreso de la República, no es hacer leyes, porque la idea no es hacer leyes y leyes y leyes y leyes, menos leyes que carguen a los ciudadanos, sino pues hacer leyes o quitar leyes, no sé, con tal de traer mucha más libertad económica a los individuos. Esa sería la idea. Pero cada congresista llega con su ímpetu de nuevas leyes, nuevas propuestas, cómo ayudamos a las mujeres, a las niñas, a que no hayan violaciones, cómo ayudamos a los pobres, en fin. Y entonces todo esto requiere pues plata. ¿Y la plata de dónde va a salir? Pues de cargas fiscales para los ciudadanos. En primer lugar, hemos dicho ya entonces que eso no es correcto, que sí hay que pagar impuestos, pero para tener un gobierno pequeño. Pero ese tipo de gobierno que tenemos nosotros, tan grande, requiere mucho dinero, muchos empleados. Hay gente, miren ustedes, hay gente que trabaja en el gobierno que está en la nómina del gobierno, pero no tienen ninguna función gubernamental. Son puestos fantasmas y ganan un sueldo determinado mensual, pero no hace absolutamente nada de trabajo. Eso es robo. Porque ese dinero, ¿de dónde sale? ¿Quién lo pone? Los ciudadanos. Y eso es lo que hace el gobierno, ¿no? Los proyectos. Entonces, la forma de evitar el robo legal del gobierno es limitando su poder. Y si uno limita el poder del gobierno, eso hará, el resultado será una reducción de la corrupción y una reducción de la corrupción en impuestos, en la banca, en los negocios y en el trabajo. Por ejemplo, Juan, que seguía Milei, se llama el de Argentina. El hombre está proponiendo cosas locas, que aquí también se ha propuesto, pero no se han cumplido, como reducir el Congreso, ¿no? Porque el Congreso es mucho dinero que hay que pagar a tanto congresista de Cámara. Pero en Argentina, ¿qué es lo que dice Milei, Juan? El plan de Milei, literalmente él le puso el plan motosierra. Motosierra. El plan motosierra. Él quiere llegar y reducir la carga fiscal de una manera drástica, de una manera dura. ¿Qué es lo que dice él? En los debates él dice, voy a reducir tantos puntos del gasto público. Pero la gente, los tramposos, la gente de izquierda dice, quieres quitarle los bonos a la gente, quieres quitarle esto a la gente para que la gente no le tenga. No, no voy a tocar eso. Lo que voy a tocar va a ser el bolsillo de los políticos, el bolsillo de los funcionarios públicos. Solamente en el bolsillo de los funcionarios públicos hay 5 puntos del PBI nacional.
del país. Entonces, el plan que tiene es ese, digamos, es acabar con la politiquería que hay, porque en el caso de Chile, yo creo que aquí en Colombia igual. En el mismo caso de la vicepresidenta de acá de Colombia, despilfarrando la plata, una mujer que jamás yo creo que ha logrado tener esa cantidad, y no quiero sonar discriminador, pero no ha tenido esa cantidad de plata, esa cantidad de recursos que tiene ahora, y no creo que lo vuelva a tener cuando una vez que deje de ser vicepresidenta, que está despilfarrando de una manera la plata, está llevando a su pareja para todos lados, un gasto innecesario, lo está llevando de viaje para todos lados, gastando en el helicóptero, todo. Entonces, son ejemplos claros de cómo se ha construido, o sea, no, América no es monarquía, pero por desgracia hemos construido el Estado en un trono nuevo. Y el que se sienta en ese trono maneja como quiere los recursos, lo despilfarra como quiere, somos sus súbditos, debemos obedecerlo, si no, perdemos la cabeza. Es más inmoral que una mafia. Al menos, por ejemplo, uno habla de la mafia siciliana, uno habla de los yakuza, uno habla de cualquier tipo de mafia, y por último ellos tienen códigos. Se manejan bajo un cierto tipo de código moral dentro de todos los crímenes que cometen. El Estado no es inmoral, no se rige bajo ni un código. Tú puedes ser una persona noble, buena, haber hecho un buen trabajo y te van a pagar mal de igual manera, como dicen en Chile, te van a cortar las piernas. Te van a cortar las piernas y te van a dar un zanco y te van a obligar a que tú le des las gracias por ese zanco que te dieron. Este micrófono desactivado, señor Molina. Que muy interesante lo que dice Juan Carlos. En algún momento yo escribí un guión para Mi Voz Patriota de una frase que yo escuché por ahí, en alguna parte, que dice: no nos faltan más impuestos, nos sobran ladrones. ¿Qué piensa Michelle? Exacto, solamente para concluir, como el tema de que está como enfrente de nosotros estas dos perspectivas, que es el estar esclavos del dinero distribuido de una forma incorrecta y corrupta, o el ser libres para decidir qué hacer con nuestra propia, pues, propiedad. Entonces, solamente como para que quede la idea un poco más clara. Claro, y ahí viene, pues, por ejemplo, que el comunismo socialista del siglo XXI, la reforma, por ejemplo, de salud. ¿Por qué la reforma de salud tiene tantos inconvenientes? Porque la idea es que haya una estandarización de la salud. Se acabaría todo lo privado. La idea, interesante, ¿no? La idea del comunismo socialista es acabar con los asuntos privados. Si usted tiene dinero y tiene dinero, no tiene derecho a tener médico privado, ni tiene derecho a un trato específico determinado con su dinero, porque se estandariza. Todos tienen que ser tratados iguales. Esa es una de las cosas que está causando, pues, problemas, entre muchas otras, ¿no? De esta reforma de la salud. Además, esta reforma de la salud mueve el dinero que el gobierno coloca en la salud a otras entidades o personas donde es más fácil robar y es más complicado saber si se invirtió o no se invirtió el dinero como debe ser. Bueno, porque es que es tanto dinero que vuelve a la gente loca. Entonces, ahora sí, Michelle. Bueno, con más que decir, pero para dejarlo para el próximo miércoles, nos despedimos. Ay, que se me fue el tiempo ya. Perdón, yo no estaba mirando el tiempo. Sí. Perdón, Se nos pido emocionó, perdón. Pastor Rico. El próximo miércoles seguimos hablando de impuestos. Así es. Bueno, por ahora, bendiciones del Altísimo. Bendiciones.